Bienvenidos, hoy aprenderemos sobre los carbohidratos. Los carbohidratos son compuestos conocidos e importantes. A muchos de ellos se les llama azúcares. Es uno de los 3 macronutrientes básicos y proporciona la mayor parte de la energía que mantiene trabajando al motor humano, por lo cual son biomoléculas abundantes. Cumplen con otras funciones biológicas que mencionaremos posteriormente. Químicamente son polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas, esto es, aldehídos o cetonas con 2 o más grupos hidroxilo o grupos OH. Se les llama azúcares porque muchos de ellos son dulces al paladar. En general son solubles en agua. Los más pequeños son sólidos cristales con bajos puntos de fusión. Ya ampliaremos otras características de los carbohidratos. Como mencionamos, todos los carbohidratos presentan un grupo carbonilo en posición de aldehído, que es un carbono terminal, o en posición de cetona, en un carbono intermedio o secundario. Además del grupo aldehído o cetona, tienen muchos grupos OH. Los carbohidratos presentan grupos OH en todos sus carbonos. Las unidades simples constan de cadenas de carbono que van desde 3 hasta 9 carbonos, aunque los más abundantes son de 5 o de 6. Esta combinación de grupos carbonilo e hidroxilo hace que las moléculas sean muy reactivas. Cuando vimos aldehídos y cetonas explicamos que las cetonas eran menos reactivas que los aldehídos. En los carbohidratos, los grupos OH aumentan la reactividad del carbonilo en las cetonas. Se agrupan por complejidad, distinguiendo el número de unidades simples que presentan: monosacáridos formados por una sola unidad, disacáridos por 2 unidades, oligosacáridos por cadenas de 3 a 9 unidades y los polisacáridos por estructuras complejas de 10 en adelante. Pueden ser cientos, pueden ser miles de unidades. Empecemos con los monosacáridos, que son azúcares sencillos, las estructuras más pequeñas que podemos llamar carbohidratos. Los monosacáridos se clasifican de acuerdo a 2 criterios. El primero es por la posición del grupo carbonilo. Si está en un carbono terminal, es un aldehído. El monosacárido es una aldosa. Si está en un carbono secundario, como en una cetona, el monosacárido es una cetosa. La imagen nos muestra 2 monosacáridos de 4 carbonos, eritrosa y eritrulosa. Uno es una aldosa y otra es una cetosa. Si consideramos el tamaño de las cadenas de carbono, los carbohidratos pueden clasificarse como triosas, cetrosas, pentosas, etc. Si tiene 3 carbonos es una triosa. Si tiene 4, tetrosa. Si tiene 5 carbonos, pentosa. Y si tiene 6 carbonos, hexosa. Las heptosas, octosas y nonosas serían carbohidratos de 7, 8 y 9 carbonos respectivamente, aunque muy pocos ejemplos de estos últimos encontraremos en la naturaleza. Señalamos antes, en la bioquímica de los seres vivos son muy abundantes las hexosas y pentosas, encontrando también muchas triosas y tetrosas. Es importante señalar que estos criterios de clasificación, tanto el grupo funcional como el número de carbonos, son independientes entre sí. Una triosa puede ser cetosa o aldosa, igual que las tetrosas, pentosas, etc. No depende una de otra. Los monosacáridos siguen una relación de átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno de 1, 2, 1. Esto significa que por cada átomo de carbono que presente hay el mismo número de oxígenos y el doble de hidrógenos. Así las hexosas son C6H12O6, las tetrosas C4H8O4. Esta configuración hizo que durante mucho tiempo se les llamara hidratos de carbono, porque cada carbono estaría acompañado con los átomos que componen al agua. Cada carbono estaría hidratado. Es notorio en la fórmula general representada como CnH2O sub n. Sin embargo, al desarrollar las estructuras de estas moléculas, notamos que ese término es incorrecto. Realmente no todos los carbonos están acompañados de un H2O.
llamarlos como hidratos de carbono es técnicamente incorrecto, por eso cayó en desuso, aunque el nombre carbohidratos se deriva de la misma idea. Volviendo a la conformación de los monosacáridos, hacíamos énfasis en que las hexosas tendrán como fórmula todas C6H12O6 o las pentosas tendrán todos como fórmula C5H10O5. Eso nos permite hablar de una característica importante para los monosacáridos, la isomería. Ya estudiamos este tema y definimos a los isómeros como compuestos que presentan el mismo número de átomos pero distinta estructura química y por lo tanto diferentes propiedades químicas y físicas. Si necesitas un refresh, en los comentarios dejamos el enlace al video explicativo de isomería. En los monosacáridos encontramos isómeros estructurales de función al identificar aldosas y cetosas. Ribosa y ribulosa responden a la misma fórmula general, C5H10O5, pero la ribosa es un aldehído y la ribulosa una cetona, o aldosa y cetosa. Lo mismo pasa con la glucosa y fructosa. También hay isómeros estructurales basados en la posición de grupos funcionales como el OH. La glucosa y la galactosa, por ejemplo, difieren en la posición de uno de sus grupos OH. Ambas son aldosas de fórmula C6H12O6. Es muy probable que este tipo de isomería no altere significativamente las propiedades de los compuestos isómeros. La galactosa y la glucosa tienen propiedades físicas y químicas muy parecidas, pero a nivel bioquímico esas diferencias son importantes porque las enzimas responsables de catalizar estas moléculas son específicas. En los monosacáridos hay isomería óptica, también, que recordamos se relaciona con la distribución de los átomos en el espacio, la rotación de estos, generado por la presencia de carbonos quirales. Bueno, en los monosacáridos, a excepción del carbono del carbonilo y los carbonos en los extremos de las cadenas, todos los demás son carbonos quirales. Una triosa tendrá un carbono quiral si es aldosa, las tetrosas tendrían 2, etc. En los monosacáridos encontramos epímeros, que son moléculas que difieren en un solo carbono quiral, como la glucosa y la galactosa, en la posición del OH en el carbono 2. Como isómeros ópticos identificamos también a los enantiómeros, que son imágenes especulares, como reflejos de un espejo, como las palmas de las manos. Los enantiómeros se clasifican según la interacción con la luz polarizada. Cuando se estudian y someten a radiación luminosa, son capaces de actuar como filtros y rotar el plano de la luz. Hay moléculas de dextro porque rotan el plano de luz hacia la derecha, y hay moléculas levo que rotan el plano de luz hacia la izquierda. Las moléculas D son enantiómeros o imágenes especulares de las moléculas L, como podemos ver en el ejemplo mostrado. Indicamos el nombre del compuesto con una D o con una L según el enantiómero representado. La pregunta sería, ¿cómo sabemos si la estructura de un monosacárido es D o L? Para ello necesitamos observar las estructuras lineales, llamadas configuraciones o proyecciones de Fischer. Se deben identificar los carbonos quirales que presenta la molécula. En este caso serían todos aquellos distintos al carbonilo y que no se encuentren en los extremos de la cadena. Contamos 4. Bien, en este tipo de estructuras de monosacáridos observamos la posición del grupo OH en el carbono quiral más alejado del grupo carbonilo, el último. Si en la estructura está representado o colocado a la derecha, es un enantiómero D. Naturalmente, en su imagen especular, ese OH está a la izquierda, el enantiómero L. Lo mismo pasa con una cetosa.
Contamos los carbonos quirales, identificamos al carbono quiral más alejado del grupo carbonilo y observamos la posición del OH en ese carbono. Si la estructura lo representa a la derecha, es un enantiómero D. Si está a la izquierda, el enantiómero L. Con pocas excepciones, los carbohidratos que tienen significado fisiológico existen en la conformación D. Esto porque las enzimas que los metabolizan son específicas. En soluciones acuosas, los monosacáridos se pueden encontrar en forma de anillo, estructura cíclica, proceden de la formación de un hemiacetal o hemicetal, reacción entre un carbonilo y un hidroxilo. Esta reacción permite la formación de diversas estructuras cíclicas. Cuando un monosacárido como la glucosa se cicla, reacciona el grupo carbonilo con uno de sus OH más alejados. Si la estructura formada es un anillo hexagonal de 6 lados, al monosacárido cíclico se le llama piranosa. En este caso podemos llamarle glucopiranosa. Fructopiranosa si es fructosa, galactopiranosa si es galactosa. Si durante la reacción de ciclación el monosacárido reacciona con un grupo OH distinto, formándose un anillo pentagonal de 5 lados, a estructuras se le llama furanosa. Glucofuranosa podemos decir si proviene de la glucosa. No es estrictamente obligatorio llamarles piranosas o furanosas. Siguen siendo moléculas de glucosa y podemos llamarlas así. Sin embargo, es necesario conocer de estas estructuras al estudiar los carbohidratos. En ese proceso, el carbono del carbonilo se convirtió en un nuevo carbono quiral, al cual llamaremos carbono anomérico. Generalmente este se ubica en el vórtice derecho de la estructura cíclica, ya sea pentagonal o hexagonal. Bien, la relevancia de este carbono anomérico es que por la orientación del grupo OH que presenta, identificamos nuevos isómeros. Si el grupo OH en ese carbono se ubica hacia abajo del anillo, es un monosacárido alfa. Si se ubica hacia arriba del anillo, es un monosacárido beta. Esto es igual en las estructuras hexagonales o piranosas o en estructuras pentagonales o furanosas. OH hacia abajo del anillo, alfa, OH hacia arriba del anillo, beta. Recordemos, el grupo OH que observamos para identificar los anómeros alfa y beta es el unido al carbono anomérico. Podemos llamar esos compuestos como alfa-glucopiranosa o simplemente llamarlos como alfa-glucosa o beta-glucosa. Esta variedad de isómeros se les llama anómeros y se identifican dibujando las estructuras cíclicas llamadas configuraciones de Haworth. Es relevante enfatizar que la ciclación ocurre en monosacáridos de 5 o más carbonos en soluciones acuosas. Cuando un monosacárido lineal se disuelve en agua, algunas de las moléculas del monosacárido se cicla en forma alfa y otras en beta, algunas en piranosa y otras en forma de furanosa. En los organismos vivos, las enzimas que catalizan la síntesis de carbohidratos pueden dirigir la formación de algún anómero específico. Siguiendo con la clasificación general de carbohidratos, los disacáridos se forman por unión de moléculas de monosacárido. Esta unión solo es posible si los monosacáridos tienen estructuras cíclicas y los grupos OH de dos monosacáridos distintos reaccionan liberando agua y formando el llamado enlace glucosídico. Cualquier monosacárido puede enlazarse a otro distinto, repito, por reacciones entre grupos OH que se condensan, formando la unión de dos estructuras y la respectiva liberación de agua. Los enlaces glucosídicos se identifican según el número de carbonos que participan en él. En este caso, el primer monosacárido del carbono 1
y en el segundo monosacárido el carbono 4. El primer monosacárido es además un anómero alfa. El enlace es alfa 1,4. Aunque este no es el elemento principal que distingue a un disacárido de otro. Esto va a depender del tipo de uniones que los conforman. Por ejemplo, la sacarosa está formada por glucosa y fructosa. La maltosa por glucosa y glucosa. La lactosa, glucosa más galactosa. La celobiosa por 2 unidades de glucosa. O la trealosa por 2 también unidades de glucosa. Estos son los ejemplos de disacáridos más conocidos. Los oligosacáridos son carbohidratos complejos, conformados por 3, 4, 5, hasta 9 monosacáridos enlazados, generalmente en cadenas lineales. Por supuesto, los enlaces de unión son glucosídicos, dando lugar a grandes cadenas de carbohidratos. En teoría, cada grupo OH de un monosacárido está habilitado para enlazarse a otro grupo OH de un monosacárido diferente, dando opción a formar inmensas cadenas de unidades simples. Entre más se alarga la cadena, la estructura suele ramificarse, aunque esto dependerá de la naturaleza del carbohidrato complejo. Los oligosacáridos no son compuestos tan abundantes como los otros tipos de carbohidratos, pero sí se encuentran como intermediarios en la degradación o la síntesis de carbohidratos más complejos, además de cumplir funciones biológicas en las membranas celulares. Hay oligosacáridos como la inulina, con importancia nutricional, como fibra dietética y prebiótico, o las dextrinas, intermediarios del almidón y utilizados en la industria como pegamentos, agentes espesantes o excipientes farmacéuticos. Los polisacáridos son carbohidratos más complejos, se componen de 10 hasta cientos o miles de unidades. Los polisacáridos son estructuras de alto peso molecular, no se caracterizan por el número de unidades en específico, sino por el tipo de unidades y la ramificación en las cadenas. Si están formados por un solo tipo de unidades, es un homopolisacárido. Por ejemplo, si son cadenas de glucosa repetidas. En cambio, si presentan monosacáridos distintos, tipo glucosa más fructosa, se llamaría heteropolisacáridos. Los polisacáridos se asocian a dos tipos de funciones, la reserva de energía y la función estructural. Algunos ejemplos como la celulosa en paredes celulares de vegetales, la quitina en paredes celulares de hongos y exoesqueletos de invertebrados, o los mucopolisacáridos formados de aminoazúcares y ácidos urónicos presentes en tejidos blandos, cartílagos y articulaciones en organismos animales e incluso el humano. Absorben mucha agua, por lo que son útiles como acoginamiento y lubricación de las mismas articulaciones. Como reserva energética encontramos al almidón en vegetales y al glucógeno en organismos animales, que es el depósito energético de rápida movilización almacenado en el hígado. En el caso del almidón, es un compuesto abundante en nuestra dieta alimenticia, es la principal fuente de glucosa y de carbohidratos y presenta dos ramificaciones diferentes, la amilosa y la amilopectina. El almidón se degrada por enzimas amilasas secretadas en las glándulas salivares, páncreas e intestino delgado. Estudiamos también la reactividad de los carbohidratos. A diferencia de los compuestos orgánicos antes vistos, todos los carbohidratos no reaccionan igual. Cada grupo, de acuerdo con su estructura y propiedades físicas, desarrollan distintos tipos de reacciones. Empecemos con las reacciones de identificación, que son pruebas utilizadas en el laboratorio para identificar alguna característica química o estructural de los carbohidratos. La reacción con Antrona es útil para identificar a los carbohidratos diferenciándolos de las demás funciones orgánicas, porque los múltiples grupos OH son deshidratados por ácido sulfúrico a compuestos llamados furfurales, y estos a su vez se condensan con la antrona, dando como resultado un complejo verde,
que en la foto se aprecia como una especie de anillo. Es una prueba cualitativa para identificar carbohidratos. No es la única, existen otros ensayos también que cumplen con la misma función. La reacción con Barfold permite diferenciar un monosacárido de un disacárido y también diferenciarlos de otros carbohidratos por medio de una reacción de oxidación, utilizando un reactivo con cobre que se reduce y forma óxido cuproso. Esta prueba no implica que los monosacáridos reaccionen y los disacáridos no. Va más por el lado que los monosacáridos se oxidan a mayor velocidad y los disacáridos, los que se oxidan, tardarán mucho más tiempo. La evidencia es la formación de un precipitado rojo que es óxido de cobre. La prueba de Selivanov es útil para diferenciar cetosas de aldosas por deshidratación de los grupos OH, que en las cetosas ocurre más rápido. Se distingue por la formación de un complejo rojo. Es también una prueba cualitativa. Por último, la reacción con Lugol, que permite identificar ramificaciones de polisacáridos, específicamente la amilosa o estructuras similares, que por el enrollamiento de las cadenas permiten que el yodo se inserte en medio de esos enrollamientos o hélices, formando un complejo de color azul oscuro. Esta reacción se utiliza para identificar presencia de almidón en una sustancia. No dejamos de lado las pruebas de oxidación con agentes metálicos como Ferling, Tollens, Benedict, que distinguen carbohidratos reductores de no reductores. Esto lo valoraremos en el apartado de oxidación de carbohidratos. En la reactividad de carbohidratos valoramos algunas reacciones desarrolladas por los monosacáridos, empezando por la oxidación. Todos los monosacáridos se oxidan dependiendo del agente. Pueden formarse ácidos monocarboxílicos o aldónicos o ácidos dicarboxílicos aldáricos. Un carbohidrato como la glucosa, en presencia de un oxidante débil, se convierte en un ácido aldónico, en el que el grupo carbonilo se oxida a grupo carboxilo. Los grupos OH no sufren reacción. Conviene recordar el principio de oxidación de los aldehídos y cetonas, pues las cetosas no se oxidan con agentes oxidantes débiles. Los agentes oxidantes metálicos antes mencionados como Tollens, Ferling y Benedict oxidan a todos los monosacáridos a ácidos aldónicos. Las cetosas no se rompen durante el proceso por un fenómeno llamado tautomería. Indicado en términos sencillos, la cetosa se convierte en una aldosa, el grupo funcional se mueve y se oxida como tal, como una aldosa. En presencia de agentes oxidantes fuertes, los monosacáridos se oxidan a ácidos aldáricos. Se oxidan ambos extremos del carbohidrato, convirtiéndose en ácidos dicarboxílicos. En presencia de oxidantes fuertes, las cetosas al oxidarse sufren lo mismo que las cetonas, se rompen formando mezclas de ácidos carboxílicos. Si la oxidación es catalizada por una enzima en una reacción bioquímica, la enzima puede dirigir la oxidación a un grupo o carbono específico. A diferencia de los monosacáridos, no todos los disacáridos son capaces de oxidarse. Cuando un carbono anomérico de los dos presentes en un disacárido está libre, interviene en el enlace glucosídico, a ese disacárido se le conoce como azúcar reductor. Los oligosacáridos y polisacáridos son no reductores. La reducción es otra reacción importante en los monosacáridos. Así como los aldehídos y las cetonas se reducen a alcoholes, las aldosas y cetosas se reducen también a alcoholes, generando como productos polioles. La reducción ocurre en el grupo carbonilo. Por supuesto, un agente reductor puede afectar a alguno de sus grupos OH. Sin embargo, la parte más reactiva de los monosacáridos será siempre el grupo carbonilo.
Los polioles, moléculas con múltiples grupos OH, se utilizan en la industria alimenticia como edulcorantes artificiales libres de calorías. La reducción puede ocurrir también por acción enzimática en un carbono en específico. La desoxirribosa es un ejemplo de ello. En el carbono 2, en lugar de un grupo OH, presenta un hidrógeno. Pero esta reacción es catalizada y dirigida específicamente por una enzima. La esterificación ocurre con ácido fosfórico. Ya sabemos que una esterificación como tal es alcohol más ácido carboxílico, pero por la similitud de la reacción y enlace formado, la adición de grupos fosfato monosacáridos es conocida como esterificación. En este caso, uno de sus grupos OH pierde un hidrógeno y se adiciona un grupo fosfato en el enlace libre, produciendo azúcares fosfato. Esta reacción tiene importancia bioquímica, pues las rutas metabólicas de carbohidratos están llenas de estas moléculas como intermediarios. Basta checar, por ejemplo, la glucólisis, donde vemos glucosa 6-fosfato, fructosa 1,6-difosfato o gliceraldehído 3-fosfato. La ribosa y desoxirribosa son también esterificadas para incorporarse a la estructura del ADN y ARN. La aminación es otra reacción característica de los monosacáridos. Consiste en sustituir un grupo OH por un grupo amina. El producto es un aminoazúcar. Estas moléculas pueden acetilarse mediante enlaces amidas, convirtiéndose en acetilglucosamina, que son componentes de glucoconjugados. No solo los monosacáridos reaccionan, los complejos también desarrollan algunas reacciones importantes. La reacción típica de carbohidratos superiores es la hidrólisis, consistente en el rompimiento de los enlaces glucosídicos, degradando un carbohidrato superior. Así, un disacárido se convierte en monosacáridos o un polisacárido se hidroliza parcialmente en cadenas más cortas o totalmente hasta monosacáridos. Para que ocurra este rompimiento del enlace glucosídico es necesaria la adición de agua. Por esa razón se llama hidrólisis, para restituir los grupos OH de los monosacáridos. Esta reacción ocurre en medios fuertemente ácidos, adicionando agua obviamente. A nivel fisiológico, la hidrólisis es catalizada por enzimas especializadas y específicas. Hay una enzima responsable de degradar la sacarosa, otra la lactosa, otra el almidón. Cuando carecemos de esa enzima, somos incapaces de digerir esos compuestos. Esto explica por qué hay personas intolerantes a la lactosa o por qué ningún humano digiere la celulosa. Los carbohidratos son compuestos muy importantes para los seres vivos, pues cumplen una serie de funciones, siendo la más importante la de proporcionar energía a los sistemas vivos. Aunque hay moléculas que tienen mayor contenido calórico como las grasas, los carbohidratos son las principales y preferidas fuentes de energía para los organismos vivos. Esto se explica porque son moléculas solubles en agua, por lo tanto son de rápida movilización y fácil degradación. Además, sus carbonos están poco oxidados. Una ruta metabólica es capaz de extraer una importante cantidad de energía de estas moléculas. Recordemos que la obtención de energía en las células ocurre por oxidación de compuestos. Entre más reducido es un compuesto, más energía puede obtenerse de él. Energéticamente hablando, hay polisacáridos como el almidón o el glucógeno que se utilizan como reserva de glucosa. Los carbohidratos también participan en estructuras celulares como las paredes celulares de vegetales y hongos, los exoesqueletos de artrópodos, la presencia de oligosacáridos en membranas biológicas, etc. Los carbohidratos además se asocian a otras moléculas formando los llamados glucoconjugados,
con proteínas, formando proteínas glucosiladas y proteoglucanos. Estos compuestos tienen alta participación en la fisiología humana. Con lípidos forman glucolípidos y son parte de la estructura de lipopolisacáridos, compuestos que desarrollan funciones en las membranas celulares. O el transporte de lípidos. En los ácidos nucleicos, algunos monosacáridos forman parte de la estructura del ADN o ARN. Aunque estos últimos no son glucoconjugados como tales, los azúcares son unidades simples de estas moléculas. Esto ha sido todo por hoy. Si tienes alguna duda, puedes dejarla en los comentarios y te responderemos.